Está en sus manos ser los agentes de cambio de Latinoamérica. Está en sus manos ser los líderes que sus respectivas ciudades, regiones, colonias, barrios y países necesitan. Está en sus manos construir una Iberoamérica diferente a la que me tocó recibir a mí, a las generaciones anteriores, el progreso, que lleven equidad y que lleven libertad de decisión, movilización y verdaderamente elementos de calidad democrática a todos y cada uno de esos países. Está en sus manos ser los agentes que necesitamos para construir equipos destinados a la victoria. Y la victoria es el único sabor y destino que ustedes se pueden permitir sentir y llegar. Porque si están condenados a ella, el pecado más grande es no dar hasta la última gota de sudor por alcanzar esa posición loable que los espera. Podemos empezar a hablar de construcción de equipos para la victoria si no hablamos de un elemento fundamental de la construcción de los equipos. No podemos hablar de construcción de equipos si no hablamos de los individuos. Solamente en la medida en que tengamos conciencia de que son los individuos, cada uno en su universo, cada uno en su conocimiento, cada uno en su historia personal, cada uno en su sentir, saber, entender, que condicionan un universo totalmente diferente al de todos y cada uno de nosotros de manera individual, vamos a poder entender que esa unidad básica de la conformación de un equipo, entendida como individuo, es la parte fundamental para llegar a la victoria. Entonces, un elemento fundamental a tener en cuenta es que no podemos hablar de equipos mientras no tengamos claridad y no seamos conscientes de que estos equipos están constituidos por una unidad básica llamada individuos. Y que cada individuo tiene una historia, una cultura, una evolución y un conocimiento que lo desarrolla, que lo condiciona y que establece en él una forma de comportarse en pro de la construcción de la victoria colectiva. ¿Qué condiciona al individuo? Al individuo lo condicionan elementos propios que son capaces de instaurar lo que llamamos la parte constitutiva del ser humano. Y la parte constitutiva del ser humano es muy compleja, porque todos los seres humanos tenemos algo que se llama la condición humana. Y la condición humana tiene algo que no es fácil de cambiar o tiene posibilidades limitadas de cambio en el entorno social. Me explico. Una persona que ha sido criada en contexto de permisividad frente al robo, a la indisciplina, a la pereza, a la posibilidad de trabajar menos y tratar de adquirir más, a la persona que está creada en una sociedad, en una comunidad que ha sido permisiva con la trampa y el engaño. Es una persona que al crecer va a ser parte de un colectivo en el cual no va a engranar, si es un colectivo que sus valores comportamentales sean la sinceridad, la honestidad, el respeto, la convicción por el trabajo duro, el espíritu de cuerpo. Porque sencillamente la condición humana de esa persona no se cambia en el entramado social fácilmente. Esa persona necesita hacer un trabajo personal de pulimiento. Quiero que anoten esta primera gran reflexión de la clase y en esta vamos a trabajar muy largamente al comienzo de nuestra clase y es que el líder llega a ser tan grande como la capacidad de conocimiento y adquisición del conocimiento que el líder le puede dar a sus coequiperos. Es decir, el líder es grande en la medida que él sea capaz de entrenar a su equipo, a sus coequiperos, a sus acompañantes y también de la capacidad que tengan ellos de aplicar el conocimiento y las enseñanzas dadas por ese líder en la construcción de un sueño común. Entonces, no se puede llegar más lejos que un líder o más lejos que la capacidad que tenga un líder y su equipo. Entonces, a esto le llaman la ley del tope, y es que si el líder es el más capaz dentro de su equipo y es el máximo punto dentro de su equipo, pues hasta ahí va a llegar el equipo. Y ahí la importancia de los coequiperos. Y ahí la importancia de los acompañantes en la construcción del sueño colectivo. Entonces, primera reflexión, solo podemos llegar tan alto como el líder sea capaz de entrenar a su equipo y como el equipo esté dispuesto
consciente y capacitado para aplicar los conocimientos entregados por su líder para llegar a la construcción de un sueño colectivo. El líder llega hasta donde su equipo quiera acompañarlo y esté dispuesto a aplicar las enseñanzas del líder y hasta donde el líder tenga la capacidad de entrenar a ese equipo. Es decir, si el líder es el más inteligente del equipo, ese equipo está condenado a la derrota, al ostracismo, está condenado al fracaso. Porque si el líder va a ser su tope, entonces es un tope bajo. Porque todos los seres humanos, por más inteligentes que seamos, no podemos saber todo y no podemos saber de todo. Tenemos un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad y tal vez en algunas áreas del océano tengamos 3 o 4 dedos de profundidad. Pero si tal vez juntáramos especialidades, juntáramos individuos que nos fortalezcan en nuestra construcción del sueño colectivo, si juntamos coequiperos que nos acompañen y nos den sus conocimientos para construir un edificio social basado en la historia personal y la adquisición de saberes de todos y cada uno de nosotros, seguramente vamos a construir la victoria a la cual está destinado un equipo en donde el líder no es el más inteligente. ¿Cómo seleccionamos al equipo? ¿Cómo reclutamos al equipo? Siguiente gran reto del líder. Saber reclutar y saber seleccionar. Saber seleccionar al equipo. ¿Cómo seleccionamos al equipo? Muchos han hablado que para seleccionar al equipo hay que analizar elementos psicológicos. Muchos han hablado que para seleccionar a los miembros de un equipo hay que tener elementos psicológicos. Otros han hablado que hay que analizar la historia de vida de sus familias. Otros simplemente se quedan desde el punto de vista eminentemente técnico y hacen pruebas psicotécnicas o pruebas académicas de una persona que va a ser parte de tu equipo. Personalmente, creo que todas las personas son buenas en la medida que quieran trabajar. El problema no es que alguien sea bueno o malo para el equipo, brillante o mediocre a la hora de ejercer su ejercicio profesional o la vocación para la cual presuntamente estudió o se ha venido preparando. El problema no es ese. El problema es encontrar gente que esté motivada a construir un sueño colectivo. Ese es el verdadero problema. Vienen 3 elementos a tener en cuenta ahí. Primero, saber confiar en la gente, porque es clave poder confiar en tu equipo, pero no esperar nada de nadie. La decepción viene cuando esperas mucho de algo o de alguien. Para evitar la decepción, no esperes nada de nadie. Confía. Hola, Jafreuri. No esperes nada de nadie. La decepción viene cuando confías, pero también esperas de la gente. Que porque tú eres bien con la gente también tiene que ser bien contigo. No necesariamente, muchachos. Es triste lo que les digo, pero así no funciona. Y estén preparados, señores líderes, porque les va a pasar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Confiar, pero no esperar nada de nadie. De hecho, este es uno de los principios fundamentales del budismo. En el budismo, la gente llega a la paz y busca la paz en la medida que no espera nada en ninguna situación. Viven el presente y disfrutan el presente como creen que debe disfrutarse, sentirse, vivirse, pero sin esperar ni condicionar nada de nadie. Ni laboralmente, ni profesionalmente, ni sentimentalmente, ni familiarmente. Simplemente hacen lo que deben hacer para sentirse bien con ellos mismos, para sentirse bien con el espíritu, para sentir que estás aportando a la sociedad sin esperar nada. Segundo, trabajar la mente, el corazón y el espíritu de tu gente. Difícil, total. Que te vas a tener que volver psicólogo en gran medida. Que te vas a tener que volver sociólogo también. Que te vas a tener que volver científico político seguramente. Que vas a tener que aprender de antropología y de etnografía total. Pero ¿saben qué? Ese es el trabajo de un líder. Aprender de todas las ramas de las ciencias sociales que les brinden elementos para poder no solamente comprender al equipo, sino hacerlo crecer. Todas las personas, y por eso iniciaba la clase diciendo que la unidad básica, la unidad fundamental de la construcción del equipo es el individuo. Todas las personas, todos los individuos son seres humanos que tienen un universo diferente dentro de sí. Todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo son un universo diferente. Un universo diferente caracterizado por crianza, historia,
ubicación demográfica, origen racial o étnico, origen socioeconómico, posibilidades de acceso a la educación primaria, básica o superior, posibilidades de tener salubridad en el crecimiento y en el desarrollo que tuvieron en su niñez y juventud, posibilidades de tener acceso a la canasta básica de alimentación, a una alimentación digna, a una vivienda digna, a un estudio digno. Todas esas condiciones pasan a ser parte integral del individuo y eso hace que todos y cada uno de los individuos tengan un comportamiento determinado en el andamiaje social. El tercer elemento para tener en cuenta en el reclutamiento y la selección permanente de tu equipo, porque es que no es simplemente que los reclutes o los selecciones la primera vez, sino que es un proceso permanente, está en escuchar a tu equipo. Yo he cometido 1500 errores a lo largo de mis 12 años de funcionario en cargos directivos en la administración pública y de 7 años que llevo como empresario en el marco de la consultoría política y la formación política y ciudadana. Y he cometido muchos errores, porque en el afán de producir, vender, mantener el servicio, generar una buena postventa para mis clientes, me he olvidado del cliente interno. Es decir, me he concentrado mucho en dar soporte a mi cliente externo y tenerlo feliz para que me siga contratando, pero he descuidado al cliente interno. Y muchas veces no activamos un elemento fundamental de la construcción de equipos para la victoria. Y es escuchar a nuestro talento humano, a nuestros coequiperos. Escucharlos y llevarlos a una posibilidad de entendimiento. Tener la escucha activa y permanente nos permite saber si la motivación que tenemos dentro del equipo y lo que ellos pretenden al hacer parte de nuestro equipo se está cumpliendo en ellos, ¿no? Y muchas veces te van a decir que sí, verbalmente, de palabra, pero cuando vas evolucionando en el comportamiento de las personas y vas viendo su desempeño profesional, te vas dando cuenta que esa persona verdaderamente no está motivada y efectivamente no está satisfaciendo sus deseos al hacer parte de tu equipo. Entonces, esa motivación y ese despertar permanente de un estímulo motivacional va a ser fundamental para la construcción de los equipos. El Evangelio de Lucas da herramientas de credibilidad de que era una persona que evidentemente sí estaba interesada en construir una historia de Jesús objetiva. Y entonces estos científicos la evalúan desde el punto de vista de la inteligencia racional y desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Y determinan cómo, desde todos estos puntos de vista, un maestro de vender comercialmente una idea, hacer marketing político porque cambió las configuraciones de poder del mundo. Se tomó el Imperio Romano con sus seguidores, no en intuita persona, sino delegando ese poder en sus seguidores y en las personas que venían detrás de él. Él fue más grande que él mismo, fue más grande que su equipo inmediato, fue tan grande como su sueño de apoderarse del mundo y lo logró. Lo logró porque 400 años después de su muerte, sus seguidores hicieron que el imperio más poderoso del mundo adoptara como religión oficial su nombre, cristianismo. Y unos siglos después de su muerte, el mundo pasó a ser cristiano, porque el imperio más influyente del mundo era el Imperio Romano. Había un gran imperio en China en el momento, claro. Había grandes sociedades desarrolladas en la India, claro, pero las rutas comerciales de entre Oriente y Occidente a través del Mediterráneo, Mar Rojo y la península arábiga y la conectividad con el Cáucaso la manejó el Imperio Romano. Y el Imperio Romano fue lo que llevó posteriormente al crecimiento exponencial de las sociedades occidentales. Es decir, Europa Occidental evolucionó posteriormente más rápido que Europa Oriental, sí, que Asia. ¿Por qué? Por el valor judeocristiano, por el valor de centralizar el poder en la divinidad de Dios representado por Jesús en su momento y ahora por el Papa como heredero de Jesús en la tierra. Y eso permitió que el poder político se centralizara en esa figura del Papa y que en gran medida esa ambición también por crecer desde el punto de vista de expansión de la religión le llevara a encontrar nuevos territorios y le encontrara la necesidad de expandir la nueva visión de construcción de un nuevo mundo
y aparece el famoso descubrimiento de América y la evangelización de los pueblos americanos. Entonces digo, como objetivo Jesucristo logró, primero, hacer que Israel sea una potencia desde el punto de vista del marketing, de marca país, de marca de conocimiento de su historia y de altísima referenciación mundial. Creo que sí. Creo que Jesucristo también tuvo un éxito rotundo en hacer del nombre de Jesús uno de los nombres más grandes de la historia. Desde el punto de vista comercial, desde el marketing comercial, es un genio. Es el mayor marketero de la historia. Vámonos al marketing político. Se tomó el poder y conquistó el poder del mundo. Del mundo. Unos años después de su muerte, a través de sus ideas, y que su nombre fuera el eje de ese mundo durante 2000 años después de él. Claro. Consiguió el poder político del mundo en la medida que la historia se cuenta a partir de su nacimiento y antes de su nacimiento. Por Dios, partió la historia en dos. ¿Cómo no va a ser un genio del marketing político? ¿Y cómo no va a ser un genio de la mentoría de equipos si logró todo esto con una partida de pescadores, bandidos, lo seguían las prostitutas? Famosísimo, aquel recaudador de impuestos despreciado por todos los judíos, tal vez la profesión más despreciada, pero hacía parte de su equipo ese recaudador de impuestos despreciado. Ese era su equipo. Los eruditos, los estudiosos, los amantes de la ley, los sacerdotes, no hacían parte de su equipo. Él reclutó dentro de lo más humilde de Israel, entre los pescadores, campesinos, recaudadores de impuestos, un ejército de 12 que se expandió muy rápidamente y terminó logrando estas grandes conquistas. Ahí es donde viene el talento del líder. Era un líder que fue capaz de motivarlos y venderles un sueño colectivo. Vamos a cambiar la historia del mundo, vamos a crear un nuevo orden mundial y vamos a traerle a nuestro pueblo el honor y la libertad que tanto se merece. Compraron su idea, vendieron su idea y conquistaron con su idea. Hoy Jesús es una de las marcas más importantes de la historia de la humanidad. Me atrevería a decir que tal vez la más importante. Yo como líder hago parte de una cadena, de un equipo, de un engranaje, y que mi aporte era el dinamismo, pero que también tenía que entender que los aportes de los demás me fortalecían a mí como miembro del equipo también. Y que tuve que entender que una herramienta fundamental es dar mentoría, es decir, decirle a nuestra gente, vamos por este camino, te estás equivocando y el camino correcto es este. Y una y otra vez corregir la guía, el trayecto a medida que avanzamos. Revisar lo que hemos hablado hasta aquí de la construcción y mentoría de equipos para la victoria desde el punto de vista de, primero, construcción de los individuos, de segundo, el condicionamiento que tienen los individuos como parte activa del colectivo social. El tercer punto, el reclutamiento y la selección del equipo. El cuarto punto, la construcción y la venta de un sueño colectivo a ese equipo. Y el quinto punto, la mentoría permanente a ese equipo. El profe Jaime mencionaba pues estos aspectos de que Jesús creyó en personas que tal vez no eran, entre comillas, un buen ejemplo y por los que muchas personas pues no daban nada. No, un buen ejemplo. No tenían tanto potencial como uno creería que es lo que debe hacer para escoger. Exacto. Y pues hoy en día vemos que nosotros los jóvenes y sobre todo cuando uno aspira pues a un cargo, quiere trabajar, pues siempre hay como unos requisitos y uno tiene que pasar pues algunas pruebas para hacer parte de algún equipo en el que uno quiera estar. Pero entonces, ¿cómo hacer cuando de pronto nos falta camino, ¿sí? La trayectoria, pues para convencer y que las personas también sientan como esa energía y las ganas que uno tiene de formar parte de un equipo, aun cuando no se tiene la experiencia que uno quisiera tener y pues por tiempo, por muchas situaciones, pues no la tiene? ¿Qué hacer cuando no se tiene la experiencia para hacer parte o poder ingresar a un equipo al que tú quieres pertenecer? Yo te voy a decir algo. Yo estoy seguro, estoy convencido, estoy total y completamente
es que estoy más que seguro, pero no encuentro la palabra para describirlo, pero de que tengo el mejor equipo constructor de técnicas de formación en política, ciudadanía y empoderamiento y fortalecimiento democrático que existe en Iberoamérica. Hoy por hoy yo tengo un mejor equipo de trabajo que muchísimas universidades de Latinoamérica. Muchas universidades de Latinoamérica ofrecen diplomados, cursos y no llegan a 20, 30 participantes. Nosotros por diplomado recibimos 1.500, 1.700 solicitudes y tenemos 200 y en este momento tengo 110 personas viéndome en clase. 110 personas viéndome en clase. Esto es un éxito y esto lo hago con un equipo, Jessica, de millennials que, como me decía una colaboradora en estos días, que yo le digo, bueno, ¿y usted cómo hacían los otros trabajos? No, jefe, es que este es mi primer trabajo. Entonces a mí se me olvidaba que era el primer trabajo de Juliana. Y entonces yo digo, bacano, porque la mayoría han empezado a trabajar conmigo. Han llegado con cero experiencia, Jessica, cero experiencia. ¿No sabes qué tienen? Toda la actitud del mundo para ganar y para vencer. Es que a mí no me importa que tengan experiencia. A mí no me importa incluso que tengan aptitudes, porque ¿saben qué? Las aptitudes se desarrollan, señores, y se desarrollan en gran medida gracias al trabajo de ustedes, señores líderes, a través del ejercicio de mentoría y acompañamiento de su equipo. Pero ¿saben qué nunca van a poder construir ustedes en su equipo, en sus colaboradores, en sus coequiperos? Actitud, actitud, y para que quede claro, actitud con C, porque la actitud es lo que se necesita para lograr el éxito en una tarea. Talento es muy importante, pero siempre la disciplina, las ganas, la actitud, el compromiso y la fuerza por vencer van a reemplazar cualquier capacidad, cualquier conocimiento y cualquier ayuda que le haya dado a la naturaleza a una persona a partir del talento. Si no se compromete, si no se disciplina y si no se convence de que va a ser el mejor haciendo su tarea, seguramente y tal vez no, seguramente esa persona no va a conseguir los objetivos ni los logros que va a conseguir una persona con menos talento, pero con más disciplina. Finalmente, quiero enviarles un mensaje y es: un líder que construye equipos exitosos y que construye victorias siempre es un líder que está procurando crecer, incrementar su capital intelectual, su capital relacional, pero sobre todo su bagaje académico. Los verdaderos líderes son aquellos que están convencidos que solamente mediante el estudio, la vocación y el convencimiento de que son agentes de cambio social, destinados a crear mejores sociedades y destinados a estar convencidos que a la vida no venimos a propugnar o impulsar la igualdad para todos nuestros conciudadanos, sino que venimos a impulsar la equidad, que no es lo mismo.